Hola, en esta seguidilla de 5 videos que tendremos disponible en el curso de análisis de procesos químicos, revisaremos en detalle aspectos relacionados con el método de resolución del problema de programación lineal basado en el algoritmo simplex. En la primera parte vamos a ver aspectos básicos asociados a notación y a definiciones que nos servirán a continuación para obtener para entender básicamente el algoritmo, y así seguiremos hasta la última parte, que será una aplicación. Entonces, la primera parte trata de definir algunos conceptos que son relevantes y que tienen que ver con eh, los fundamentos asociados al método simplex. Esto lo vimos en clases, pero ahora lo voy a explicar de mejor manera y creo que esto les va a ayudar a entender mejor las cosas. ¿Ya? Entonces, en la primera parte vamos a hablar acerca de el concepto de solución básica y cómo eso es tan importante, porque es tan importante saber acerca de las soluciones básicas asociadas a una forma de encontrar la solución al problema de optimización. Entonces, para entender el concepto de soluciones básicas, primero nos vamos a fijar en las restricciones de igualdad lineales asociadas al problema de programación lineal. En este caso vamos a definir vamos a ver en detalle el AX es igual a B, ¿ya? Y definiremos eso sí que existe X va a ser una solución factible, ¿ya? Siempre y cuando cumpla con las restricciones. En este caso, las restricciones implicarían que se cumple esa restricción de igualdad y aparte que se cumpla esta restricción de no negatividad. O sea, básicamente de que el X tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ya? Pero para entender primero lo de las soluciones básicas, nos enfocaremos en X factible asociado fundamentalmente a las restricciones de igualdad. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en esta restricción de igualdad, ya que aquí aparece en esta parte de la gráfica, vamos a identificar que esta operación, este sistema de ecuaciones matriciales, que es un sistema de ecuaciones abierto, porque tiene grados de libertad mayores que cero, porque es un problema de optimización, se podría ver de manera esquemática de esta manera, donde la matriz A correspondería a un rectángulo largo, ¿ya? Porque básicamente vamos a tener que en las columnas están asociadas las variables y en las filas están asociadas las ecuaciones, ¿no es cierto? Aquí estaría, por ejemplo, la ecuación 1 hasta la ecuación m. ¿Ya? Y como tenemos grados de libertad positivos, tenemos que tener más variables que ecuaciones. ¿Ya? A continuación, tenemos nuestro vector representado por este rectángulo rojo, donde básicamente vamos a tener n filas, porque representa cada una de las filas a la variable x, o sea, va a estar x1 hasta xn. Voy a ponerlo acá abajo, xn, ¿ya? Y vamos a, esta variable el vector de variable la vamos a separar hasta xm, y a continuación de xm más 1 hasta xn. ¿Ok? Y finalmente tenemos nuestro vector b, y el vector b va a estar asociado a la que está al otro lado de la igualdad de cada una de las m ecuaciones, o sea, va a estar aquí m. ¿Ya? Entonces vamos a definir así se vería este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y a partir de esto vamos a identificar que si, por ejemplo, hacemos un corte, ¿ya? En las primeras m variables, ¿ya? No necesariamente tienen que ser las primeras m, pero voy a hacerlo así para efectos de que sea más fácil entender lo que vamos a ver. ¿Ya? Yo podría identificar que estas primeras m variables, ¿ya? Están asociadas a estas primeras m columnas, ¿ya? Porque cada una de ellas representa la multiplicación de los coeficientes que multiplican a cada uno de esos x que están representados por los m primeros elementos, ¿ya? Entonces a este le vamos a poner la letra b, y como habíamos dicho en clase, a esta otra parte, la que sobra, le vamos a poner, por ejemplo, la letra d. ¿Ya? Entonces la matriz A va a estar compuesta, en este caso, por estas dos matrices, ya que en su conjunto forman A. O sea, eso quiere decir que vamos a tener que A va a ser, por ejemplo, así, B y D. Esas dos matrices. ¿Ya? Entonces, si observamos esto, ya que aparece un poco mejor identificado, ya observaremos que una posible solución para nuestro problema, si es que no sabemos cómo resolver un problema de optimización y estamos simplemente buscando algún vector X que sea factible desde el punto de vista de la relación de igualdad, podría ser perfectamente resolver un problema asignando valores arbitrarios a las variables que están acá abajo, a las variables que están en la parte de abajo de este vector, ¿ya? Entonces, a estas variables que están por debajo, hasta la m más 1 hasta la xn, por ejemplo, le podríamos asignar un valor arbitrario 0. ¿Por qué le asignamos un valor arbitrario 0? Porque básicamente, primero, porque cumple la condición de no negatividad. Y segundo, porque si asignamos un valor 0, implica que todos los coeficientes que están en la parte D de la matriz, ¿ya? Van a estar siempre multiplicados por 0. Por ejemplo, este vector que está acá,
este coeficiente que podría estar aquí en este círculo que le estoy marcando, multiplica a esta variable. Y si esa variable yo a priori la asumo que es igual a 0, ese término no va a influir en la relación de igualdad. ¿Ya? Entonces, si hacemos eso, entonces a priori podemos asignar, para obtener un vector que cumpla la factibilidad de las relaciones de igualdad, podemos asignar esos valores ceros a la parte de abajo de este vector que está separado en dos, y ahí entonces podríamos resolver para obtener el valor de x1 hasta xm. ¿Cómo lo resolveríamos? Entonces tomaríamos la parte B de nuestra matriz inicial, de nuestra matriz A, y entonces resolveríamos un problema así, y este problema, el B que está ahí, el B que ustedes pueden observar en esta parte, ya estaría multiplicando al x1 hasta el xm. La igualdad se mantendría como B, porque básicamente nos daríamos cuenta de que al ser todos los elementos que están desde el xm más 1 hasta el xn iguales a 0, entonces, como les comentaba, la relación de igualdad no se ve afectada. ¿Ya? Entonces, si resolvemos este problema, ¿ya? Básicamente resolver este problema sería equivalente a resolver este sistema de ecuaciones en notación matricial que está ahí arriba. ¿Ya? Y básicamente observaríamos que la solución la podríamos obtener simplemente invirtiéndolo, ¿ya? Y obtendríamos entonces que el xb que le vamos a poner, que va a ser este vector, ya que tiene una dimensión de igual número de ecuaciones, eso quiere decir igual número de filas, ya lo podríamos obtener simplemente de esta manera. Xb va a ser igual a b a la menos 1 por b, ¿no es cierto? Que sería el despeje del sistema de ecuaciones ahora cuadrado, ¿ya? A este método, ¿ya? A este sistema de ecuaciones, este subsistema de ecuaciones, ¿ya? Que se obtuvo como un pedacito del sistema de ecuaciones original, eh, se le conoce como solución básica, ya se conoce como una solución básica del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y básicamente se puede expresar esa solución básica de esta manera, donde la solución al sistema de ecuaciones ax es igual a b va a ser equivalente a escribir a por xb 0 es igual a b, donde este xb va a ser este vector de x1 hasta xm, ¿ya? Y este 0 va a ser un 0 que va a ser un 0 vector que va a corresponder al xm más 1 hasta el xn. ¿Ya? Entonces esta va a ser una solución básica ya de nuestro sistema de ecuaciones, y básicamente este x, al menos desde el punto de vista de las relaciones de igualdad, es factible. ¿Ya? Si ustedes observan, yo de manera arbitraria definí que iba a ocupar las m primeras filas del vector x, a las cuales les asigné el valor xb, y asigné el resto, esta xd que le llamamos en clases, como 0. ¿Ya? Y esta primera selección, las primeras m filas, implicaron que eh, obtuve o extraje de la matriz A las primeras m columnas, ¿no es cierto? Pero perfectamente yo podría haber hecho otra selección, ¿ya? Por ejemplo, haber hecho esto que les voy a mostrar acá, voy a borrar, ya, y voy a marcarlo ahora con otro color. Bueno, esto básicamente las ecuaciones son las mismas, también. Ya, por ejemplo, podría haber hecho el siguiente ejercicio, haber seleccionado como xb desde el x1 hasta el xm, hasta el xm menos 1, por ejemplo, luego haberme saltado el xm y luego haber seleccionado el xm más 1. ¿Ya? Si observan, este nuevo vector ¿ya? También tiene m filas, ¿no es cierto? Porque acá están las m menos 1 y acá está la fila que falta para formar entonces el vector de m elementos. Y básicamente entonces b, en vez de ser como el que yo les mostraba, sería algo así. Sería como un b que está cortado acá, y luego este no lo considera, ¿no es cierto? Porque no estamos considerando ese xm, y luego estaría considerando esta otra parte que está acá. O sea, sería todo eso más todo eso. ¿Ya? Entonces, si podemos reordenar los términos, básicamente podríamos llegar a algo súper similar a esto. ¿Ya? Eso quiere decir que la definición de solución básica ya se obtiene, en resumen, seleccionando m columnas de la matriz A, ¿ya? Y entonces al resto de las variables que no están en las columnas seleccionadas, que no corresponden a las columnas seleccionadas, asignarle el valor de 0 y entonces resolver para estas solamente m columnas, y luego entonces plantear que la solución va a ser las obtenidas mediante el procedimiento de inversión de la matriz, de esta submatriz, y el resto de las variables van a ser 0. Esto implica entonces que no hay solamente una solución básica, sino que hay muchas soluciones básicas para un mismo sistema de ecuaciones. ¿Ya? De hecho,
el número de soluciones básicas está directamente relacionado con la selección de un subconjunto del total de columnas. Si tenemos n columnas y tenemos que seleccionar m de ellas, entonces el número total de soluciones básicas que pudiésemos llegar a obtener sería la combinatoria entre n y m, el número de variables con respecto al número de ecuaciones. O sea, de las n variables tenemos que elegir m de ellas. ¿Ya? Entonces es un número que puede ser bastante grande, pero básicamente es un número finito y que básicamente nos permite identificar esta característica. ¿Ya? ¿Por qué son importantes las soluciones básicas? Entonces vamos a ver un ejemplo, que en este ejemplo también lo vimos en clase y ahora voy a intentar explicarlo mejor. ¿Ya? Básicamente lo que vemos acá es que imaginémonos que tenemos un sistema abierto como este, donde tenemos solamente una ecuación y tenemos tres variables. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Nuestra matriz está formada por estos tres coeficientes, 1, 1 y 1, ¿no es cierto? Y tenemos que el vector b es básicamente el escalar 1, ¿ya? Porque tenemos una sola ecuación, ¿ya? Pero básicamente aplica lo mismo. Entonces, para encontrar las soluciones, primero podríamos observar que utilizando la combinatoria, tenemos que elegir una variable sobre tres posibles. Entonces tenemos tres posibles soluciones. Elegimos la variable x1 como base, la variable x2 como base o la variable x3 como base. No hay más. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo x base la seleccionamos como el x1, implicaría entonces que x2 y x3 van a ser iguales a 0. Y entonces resolveríamos nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso es un sistema de 1 por 1, que sería x1 es igual a 1. ¿No es cierto? Eso implica entonces que para una base, una solución básica, ya xb, va a ser x1 igual a 1, lo que implica entonces que la solución asociada a esa base va a ser x es igual a 1, 0 y 0. Si por ejemplo ahora seleccionamos que en la base, en la solución básica, vamos a considerar el x2, eso implicaría de inmediato que x1 y x3 van a ser iguales a 0, y entonces resolvemos para este subsistema de 1 por 1 y encontraríamos que x2 tiene que ser igual a 1, lo que implica que otra solución básica sería 0, 1 y 0. Y así, si hacemos el ejemplo con la tercera posibilidad, o sea, con la tercera opción, tendríamos que elegimos el x3 dentro de la base de dentro de nuestras soluciones básicas, perdón, y básicamente entonces tendríamos que de inmediato esta selección implica que x1 y x2 van a ser 0, y entonces resolviendo a partir del subsistema de ecuaciones me quedaría x3 es igual a 1, lo que implicaría que la otra solución básica sería 0,0,1. Entonces básicamente, si eso ahora lo representamos geométricamente en el plano que describe esta restricción x1 más x2 más x3 igual a 1, ya que es este que está acá, x1, x2 y x3 es igual a 1, ¿ya? Observaríamos que las tres soluciones básicas coinciden con los vértices de este espacio factible, ya de este espacio donde está la combinación de los x1, x2 y x3 que cumplen la restricción de igualdad. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos inferir ya que las soluciones básicas representan los vértices de la región factible, asociada a las restricciones de igualdad. ¿Ya? Si de manera bien formal, esta figura geométrica se llama politopo, ¿ya? Y es para programación lineal, es un politopo convexo. ¿Ya? Eso quiere decir que los puntos que están dentro del politopo, si yo uno o dos puntos que están dentro del politopo, todos los puntos que están en esta línea que une aquellos dos puntos extremos, también está dentro del politopo. Y es una característica de convexidad que se utiliza bastante en el área de optimización. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos llegar a la conclusión, ya que si tenemos un sistema de ecuaciones del tipo AX es igual a B, ¿ya? Y es un sistema lineal, entonces esto va a generar un politopo, ¿ya? Como el que ustedes ven acá, donde los vértices, ¿ya? Estos puntitos que están acá, los puntos extremos del politopo, corresponden a las soluciones básicas, ¿ya? Las soluciones básicas de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante básicamente entonces la definición de variables básicas? Porque geométricamente son los límites de una región factible, ¿ya? Y esa región factible es aquella que se describe mediante el sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Y eso entonces implicaría que los extremos, ¿ya? Que pueden ser obtenidos con los x
B, ya con este procedimiento de generar distintas soluciones básicas, o sea, definiendo un subconjunto, resolviendo distintos subconjuntos de sistema de ecuaciones, ya haciendo esta selección, implicará entonces que vamos a tener entonces n sobre m aristas, las cuales corresponderán a los extremos de la región factible de nuestro problema de optimización. Pero ojo, solamente asociadas a la restricción de igualdad, ¿ya? Si por ejemplo observamos otro ejemplo, que es el que también vimos en clase y que ahora está un poco más desarrollado para entender un poco los conceptos, ya observaremos que, bueno, primero teníamos un sistema que era AX menor o igual a B, y entonces lo que hicimos fue transformarlo en un sistema AX, podríamos decir AX barra es igual a B. ¿Ya? ¿Por qué X barra? Porque tuvimos que agregar estas variables de holgura, ¿no es cierto? Que eso es parte de lo que vimos en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, para este sistema, pues vamos a decir que tenemos entonces m igual a 3 ecuaciones, y tenemos n igual a 5 variables. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, a partir solamente de este análisis, podríamos llegar a la conclusión de que existen, ¿ya?, en total un conjunto de 10 vértices que básicamente satisfacen el sistema de ecuaciones AX barra es igual a B. ¿Ya? 10 posibles combinaciones de distintas soluciones básicas que básicamente satisfacen ese comportamiento. Lo que no significa que todas sean factibles, ya, porque para que sea todo factible también tiene que suceder que los x tienen que ser mayores o iguales que 0. Ya, pero el máximo número de aristas que va a existir, el número de aristas que van a existir para este polítopo convexo son estas que ustedes ven acá. Y de hecho no es muy difícil identificarlas, ya estas 10. Ya eran mucho más de las que habíamos conversado en clase. Entonces, si por ejemplo identificamos que acá está la matriz A, entonces la primera que podríamos observar es si definimos que la base está compuesta por x1, x2 y x3. Si definimos esa base, entonces vamos a identificar que vamos a resolver un sistema de ecuaciones con este B que está acá. Y ahí vamos a obtener x1 y x2 y x3, asumiendo entonces que x4 es 0 y x5 es 0. ¿Ya? Si yo en este gráfico observo dónde está la línea que hace que x4 es 0, la identificaré como esta que está acá. ¿Ya? Y si al mismo tiempo hacemos que el x5 sea 0, entonces vamos a identificarla como esta línea que está acá. Esto quiere decir entonces que la solución que estamos identificando va a estar en esta intersección, donde x4 y x5 se intersectan y son iguales a 0. ¿Ya? Entonces básicamente esto me daría una solución x1, x2 y x3 distintas de 0, esperemos, ¿ya? Y porque x4 y x5 van a ser iguales a 0. Entonces básicamente esta intersección es la solución al subsistema de ecuaciones. Gráficamente, geométricamente se ve de esa manera. ¿Ya? En total son 10 soluciones básicas. Ya, de las cuales no sabemos, bueno, vamos a observar cuáles son. Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, vamos a ver en detalle cuáles son cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, para el caso que yo les entregaba, básicamente esta solución que está acá, ya x1 y x2 y x3, se obtendría básicamente si tomamos entonces ese sistema de ecuaciones, que sería ahora el 1, el 8 tercios, 1, 1, 1, 0 y 2, 0, 0, y entonces lo resolvemos para x1, x2 y x3, igualándolo entonces a 4, 2 y 3. Entonces así aquí resolvemos un sistema de ecuaciones lineales, muy sencillo, ¿ya? Y entonces obtendríamos que, a partir de esa solución, obtendríamos que el x1, x2 y x3 sería 1,5, 0,5 y 1,67. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que esta primera solución, 1, que está representada geométricamente ahí, básicamente la obtendríamos haciendo que x4 y x5 fuera igual a 0. ¿Ok? Si por ejemplo observamos la siguiente posibilidad, que sería entonces sacar, por ejemplo, x3 de la solución básica y reemplazarla por el x4, entonces eso implicaría que para esta segunda solución vamos a hacer que x3 y x5 sean iguales a 0. Entonces, si observamos, aquí está la línea x3 igual a 0, ¿ya? Y acá está la línea x5 igual a 0. Por lo tanto, la solución 2 sería básicamente aquella que se genera con esa intersección. ¿Ya? Y si resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿ya? Este nuevo sistema de ecuaciones donde seleccionamos la columna 1, la 2 y la 4, ¿ya? Entonces vamos a llegar a que x1 vale 1,5, x2 vale 0,94, esos que están ahí, pero resulta que el x4 en este caso, que es el que ingresó, da un valor negativo. Por lo tanto, esta solución 2, si tienes un vértice del politopo, es no factible. ¿Ya? ¿Por qué es no factible? No es que no sea, que sea no factible en el sistema de ecuaciones,
¿ya? Sino que es no factible porque el x, en este caso x4, es negativo. Entonces es no factible desde el punto de vista de las restricciones de no negatividad, porque x4 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Si seguimos esta misma idea, y por eso entonces en la clase, de hecho, este dato no aparecía. Entonces, si seguimos esta misma idea, ¿ya? Entonces continuamos, por ejemplo, con el... Vamos a borrar un momento acá para poder sacar esta... Ahí sí. Entonces, vamos a decir que esto es no factible. ¿Ya? La tercera, por ejemplo, solución básica la obtendríamos sacando, por ejemplo, el x4 del sistema básico, del conjunto de variables básicas y reemplazándolo por el x5 que era no básica. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué implicaría eso? Que el problema que vamos a resolver ahora estaría en la intersección de x, en este caso x3, y x4 igual a 0. Entonces vemos x3 que se encuentra acá y el x4 que se encuentra en este caso en este lugar. Entonces acá tendríamos la solución 3. ¿No es cierto? Y esa solución 3 es factible, ¿ya? Porque todos sus valores son positivos. Y así podemos continuar. Y por ejemplo observaríamos que la solución 4 se obtendría para, en este caso, x2 igual 0 y para x5 igual 0, lo que implicaría entonces que x1, x4 y x3 y x4, perdón, serían no básicas, ¿ya? Y que corresponde justamente a este 4 que está ahí, el cual es factible también. Ya la solución 5, que ustedes pueden ver acá, esta solución 5 se obtendría en la intersección entre el x2 igual 0 y el x4 igual 0, porque en las soluciones básicas, en las variables básicas está x1, x3 y x5, y tiene un término negativo, por lo tanto es no factible. Para el caso de la solución 6, por ejemplo, observaríamos que es la que se está llevando hasta el infinito, donde básicamente tenemos que, vamos a borrar acá, donde tenemos que se obtendría la intersección de x2 y x3 es igual a 0, lo que implicaría entonces que la solución 6 estaría obtenida para las variables básicas x1, x4 y x5. Ya 1, 4 y 5, que sería este x1, 4 y 5. Y básicamente sería también no factible. ¿Ya? Una solución interesante correspondería a la arista 7, que está en el infinito, porque básicamente sería considerar que dentro de las variables no básicas estaría x1 y x5, puesto que ellas son paralelas, la única forma que se intersectan es en el infinito, lo que implicaría entonces que esta solución está fuera de hecho no tiene, no se considera porque no representa una arista real de nuestro sistema. Y básicamente ahí, si ustedes pueden, si quieren, pueden ver el resto de las soluciones que yo les estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, básicamente, si bien tenemos, por ejemplo, 10 aristas, ¿ya?, asociadas a nuestro sistema, sabemos que solamente algunas de ellas van a ser aristas que puedan ser consideradas como límites del politopo que se genera al intersectar las restricciones de no negatividad. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si bien tenemos 10 soluciones, las que debiésemos considerar solamente corresponderían a aquellas que le estoy marcando, por ejemplo, con amarillo. ¿Ya? Esta que está aquí, la que está allá, estas soluciones que están aquí, porque el resto están fuera del espacio factible con respecto a la no negatividad. ¿Ya? Y básicamente entonces cuando hagamos todo el análisis nos vamos a enfocar en aquellas soluciones. Entonces, yendo un poco más allá y tratando de identificar por qué es tan importante las soluciones básicas factibles, lo vamos a hacer ahora lo mismo, pero lo que vamos a hacer es, bueno, ahora mantener solamente las soluciones factibles, ¿ya? Y ahora vamos a pensar cómo esto se relaciona con una función objetivo. ¿Ya? En este caso la función objetivo es una solución del tipo menos 2 por x1 menos x2. ¿Ya? Y lo que vamos a ver es que si graficamos esta z, ¿ya?, para z igual fijos para distintos valores de x1 y x2, vamos a tener entonces curvas de nivel, o en este caso líneas de nivel porque es un plano, la función objetivo porque es un problema de programación lineal, vamos a observar que a medida que vamos en esa dirección va a ir disminuyendo la función objetivo, y entonces nuestra búsqueda para el óptimo del problema de programación lineal debiese estar acotada solamente en la región factible, lo que implicaría encontrar un punto dentro de la región factible o en el extremo de la región factible que haga que la función objetivo sea mínima. ¿Ya? No podemos ir más allá de la parte del área que está churada porque hacia allá tenemos entonces restricciones que son no factibles. Tenemos combinaciones de x1, x2, 3, 4 y 5 que son no factibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué observaríamos? Que, por ejemplo, si, vemos que
si analizamos los puntos extremos, por ejemplo, observaríamos que este nos va a dar una función objetivo de -3, acá va a haber una función objetivo que es -3,2, por ejemplo, acá va a haber una -2,5, ya acá va a haber una -1,5, y finalmente la que está acá sería una función objetivo de 0. Entonces, ¿qué observamos? Que si nos fijamos solamente en los extremos de este politopo, vamos a observar que hay uno de los extremos que tiene la mejor función objetivo, en este caso, este que yo les pongo acá con una estrella, ¿ya? Donde tenemos entonces la solución, corresponderá a una solución básica, donde la solución básica está compuesta por, en este caso, la intersección entre x3 y x4, que son iguales a 0, lo que implica entonces que estaría x1, x2 y x5 distintos de 0. ¿Ya? Esa sería nuestra base. ¿Ya? ¿Y qué característica tiene esto? ¿Y por qué le hago hincapié? Es porque básicamente se observan, ninguna de las otras posibles soluciones que está dentro de la región factible va a alcanzar un mejor valor de la función objetivo. ¿Ya? Y eso es una propiedad de la programación lineal, de los problemas de optimización lineales, que el óptimo se va a encontrar en alguna de las aristas del politopo factible. En este caso, entonces, en vez de estar buscando en todos lados, en toda la región factible, la posible solución a nuestro problema de optimización que mejore la función objetivo, en vez de hacer eso, que sería una búsqueda muy grande, podríamos en vez de eso solamente buscar en las aristas, o sea, en vez de buscar todas las posibles combinaciones de los X que satisfacen el sistema de ecuaciones, quizás lo que podríamos hacer es solamente, y de hecho lo que se hace es solamente buscar en aquellas soluciones que corresponden a las aristas del politopo, que son las soluciones básicas, ¿ya? Las cuales, como yo les comentaba, tienen un número finito, ¿ya? Por lo tanto es un problema que tiene dimensión finita y que puede ser resuelto mediante un programa computacional, y el número total de búsquedas máximo que tendría que realizar sería n sobre n, ya que es la combinatoria de las variables versus el número de ecuaciones, lo que da el número máximo de aristas. ¿Ya? Entonces, vamos a definir entonces que esta es la idea fundamental para resolver un problema tipo LP. ¿Ya? Es importante entonces entender que las soluciones básicas son aquellos límites del politopo convexo que define el espacio factible del problema de optimización, ¿ya? Y como son estas soluciones básicas puntos extremos, ¿ya? Del problema del sistema de restricciones lineales, ¿ya? Y entonces sabemos que hay un número finito de estas soluciones básicas, ¿ya? Básicamente, geométricamente podemos identificar que una de esas soluciones básicas va a ser el óptimo. ¿Ya? Entonces, el problema de búsqueda del óptimo se traduce en encontrar las soluciones básicas y quedarnos con aquella que sea mejor. ¿Ya? Y esta es básicamente la base del método simplex. ¿Ya? Entonces, en la siguiente parte del siguiente video, lo que vamos a ver es cómo el método simplex intenta encontrar las distintas soluciones básicas, ¿ya? Descartando aquellas que son infactibles, ¿ya? Y siempre mejorando de una iteración a otra. Y eso lo vamos a ver en un video posterior.